Otra pregunta que se tiene es, ¿se puede orar para que Dios te dé como pareja a una persona en concreto? Es decir, yo pido a Fabiola como mi esposa. Dios, dame a Fabiola como mi esposa. La quiero a ella. Pues de poder, pues puedes orar eso. La cuestión es si será correcto orar de esa manera. A ver, sí podemos orar por cualquier persona que nos interesa. Si hay una chica que me interesa, yo le podría decir a Dios, Dios, guarda a esa persona del mal, protégela, dale sabiduría, que tome buenas decisiones en su vida. Orar de esa manera está grandioso, fenomenal. Pero decirle a Dios, Dios, dame a Fabiola como esposa, o a Ruth, o a Graciela, qué sé yo, ahí sí que no está muy bien, porque tú puedes estar asumiendo que una persona va a ser para tu vida y puedes estar equivocado. ¿No te ha pasado que has orado por una persona y finalmente esa persona no se casó contigo? No se dio una relación con esa persona. No es porque no oraste bien o porque oraste poco. Es porque los planes de Dios son distintos a los nuestros. Y además quiero que pienses en lo siguiente. Imagínate pues que hay una chica linda en tu iglesia, no sé, digamos Laura, y tú le dices a Dios, Dios, dame a Laura. Yo quiero tener a Laura como mi pareja. Y oras y ayunas por ello. Pero sucede que en otro cuarto, allá, a 2 kilómetros de distancia de tu casa, Roberto también está pidiendo por Laura y está ayunando y él ya lleva más días de ayuno que tú. ¿Qué hace Dios al respecto? Tú le has estado pidiendo con corazón sincero a Dios que te dé a Laura. Roberto ha estado pidiendo a Dios que le dé a Laura. ¿A quién se le va a dar? Pues una decisión salomónica, ¿no? Pues partamos a Laura por la mitad. No va a dar. ¿Qué hace Dios al respecto? Como los hinchas de los equipos, ¿no? Del Barça, del Real Madrid. Dios, Dios, ayúdanos en este partido, los del Barça. Danos la victoria. Los del Real Madrid. Imagínate que hay cristianos en los dos bandos. ¿A quién Dios responde? Entonces, si tú quieres una pareja, pídele a Dios una pareja. Dios, dame una pareja. Pero también añade a tu oración lo que Jesús dijo en Getsemaní. Pero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿No? En lo personal, cuando he aprendido a pedir por este tema, yo le he dicho a Dios, pues Dios, dame una pareja. Me gustaría casarme en algún punto de mi vida. Y de esa manera está bien pedir. Tú le pides un deseo a Dios. Tú le pides que Él te dé algo, ¿no? Pero de ahí a poner un nombre es un poco o muy presuntuoso decir, yo sé que esa persona será para mi vida, por lo tanto Dios te la pido. ¿Cuántas veces no hemos estado equivocados? Entonces se vale pedir pareja por nombre propio. No sé, ponte en los zapatos de Dios. ¿A quién voy a dar a Laura? ¿A ti o a Roberto? A ver, ¿quién es más consagrado? Dirá Dios. ¿Quién no comete tantos pecados? Los propósitos, los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Pongamos nuestras vidas en sus manos.